Bendiciones para todos. Ahora puedes seguir todas nuestras enseñanzas suscribiéndote a nuestros canales de redes de YouTube y seguirnos por Facebook. Así, Facebook te notificará cada vez que estemos en vivo. No te olvides, en cualquier momento, en el transcurso de esta enseñanza, puedes suscribirte, ir a mi perfil y decir seguir. Y puedes recomendarlo también. Bendiciones. Todas estas enseñanzas que nosotros estamos compartiendo en estos días precisamente van enfocadas a crecimiento integral. Cuando estoy hablando de crecimiento integral, indiscutiblemente estoy hablando de crecer en todas las áreas de nuestra vida. El ejemplo que hemos estado tomando es el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que y crecía Jesús en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es un crecimiento integral. Crecimiento en las áreas de nuestra vida. En las áreas de la vida del Señor hubo cuerpo, alma y espíritu. La espiritualidad es importante, pero el crecimiento del conocimiento es importante. Ya lo hemos hablado en algunos otros temas. No estamos transmitiendo en vivo. Estamos haciendo ediciones para más adelante poder compartir todo este material que se está haciendo con mucha gente. Eso también hace que usted no se quede en casa y esté simplemente a expensa de lo que está escuchando por la internet, sino que usted pueda venir, porque es diferente. Ayer alguien me decía, yo tenía un dolor de cabeza de todos estos días y a veces el Señor me guía a abrazar a algunos, a tocar a algunos, y dice que ayer precisamente puse las manos sobre alguien y ese dolor de cabeza se fue inmediatamente y no volvió más. Bueno, esa es la diferencia de escuchar algo por la internet, que es bueno, por cierto, pero es mucho mejor estar presente. Hoy quiero continuar con la temática porque son temáticas consecutivas. Y hemos estado hablando de la gran necesidad de desarrollarnos en todas las áreas. Y hemos estado hablando de pensamientos autolimitantes y hemos estado hablando del autoconcepto. Y esa palabra tiene que ver con una autopercepción no basada en lo que nosotros pensamos de nosotros, porque muchas veces hemos pensado de nosotros y nos hemos engañado. Y a menos que haya una persona con una madurez y un discernimiento más fuerte que el de nosotros y tenga la experiencia de ese trato, como pasó conmigo en días pasados, que había pasado por una crisis, que mi mentor me decía, tú te estás engañando, Juan Carlos. Tú no estás oyendo a Dios. Imagínate tú. O sea, el tipo es fuerte. Tú te estás oyendo a ti mismo. Y eso me estremeció tremendamente porque, imagínate tú. Y tuve que reconsiderar muchas cosas. Entonces es bueno tener ese tipo de confrontaciones que a veces le mueven el piso a uno, porque uno a veces se autoengaña. Y pensando en esto, hace unos años yo entré en ese proceso de autoengaño porque estaba más interesado en lo que se decía de mí que en lo que Dios pensaba de mí. Y eso hizo que me forzara indiscutiblemente para poder tener una visualización. Crecí externamente, pero decrecí internamente. ¿Cómo puede crecer uno externamente y decrecer internamente? Uno puede crecer externamente cuando tu enfoque y tu énfasis es
en lo que la gente va a pensar de ti. ¿Sí? Puedes hacer muchas cosas para que la gente tenga un concepto de ti. Y eso puede ser un concepto errado. A veces nosotros estudiamos y leemos para dar a otros, pero no estudiamos ni leemos para nosotros, porque generalmente siempre queremos compartir, y es bueno compartir con otros lo que aprendemos en menos de 48 horas para reafirmarlo. Indiscutiblemente es bueno, pero hay veces que tienes que dedicarte a mirar hacia adentro con una óptica divina y no con una óptica humana, porque ahí también puede haber el problema. Entonces el autoconcepto tiene que ver con una autopercepción, pero no en lo que la gente dice de nosotros, porque la gente siempre va a pensar erradamente de nosotros, y eso lo vemos cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno dice que tú eres Juan Bautista, otro dice que tú eres Elías, y otro dice que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora le digo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y eso es importante, porque las personas que están cerca de nosotros, que nos aman, siempre nos van a decir la verdad aunque nos duela. ¿Ve? Porque hay personas que no se atreven a decirnos la verdad de lo que están viendo, porque sencillamente no quieren perder nuestra amistad, no quieren que se enoje la persona. Pero eso es una cosa importante, tener personas que lo consideren a uno. Entre más te aman, más te van a confrontar, más te van a corregir. Y a veces hay que entender eso, que en la iglesia tú vas a encontrar personas que Dios va a usar para moldear tu corazón. Lo hemos hablado en alguna ocasión. El corazón de David llegó a ser conforme al corazón de Dios, no porque él se esforzó mucho, sino que Dios utilizó circunstancias y personas para moldear su corazón. Y tú tienes que aprender a identificar esas personas en la vida tuya. Hay personas que estarán en tu vida simplemente para confrontarte, como el caso de Natán. Tú tienes que identificar tu Natán en la vida. Hay otros que van a servir como Samueles, otros van a servir como Absalones, otros van a servir como Semí, que se burlaba de David, decía: sanguinario, por eso estás corriéndole a tu hijo. Le estaba diciendo una verdad, y los que estaban con él le decían: pero vamos a callar a este perro muerto, vamos a cortarle la cabeza. Y él dijo: pero ¿qué tienen contra mí ustedes, hijos de Sarbia? Si Dios le dice que maldiga a David, ¿quién soy yo? Porque la palabra Semei significa el que escucha a Dios. Quiera Dios que por sus maldiciones Dios traiga bendiciones. A veces Dios permite que hayan personas que lo maldigan a uno simplemente para bendecirlo. Y eso tú tienes que aprenderlo, si no te vas a amargar la vida. En la iglesia tenemos una persona para cada cosa. Dios tiene una persona para cada cosa. ¿Bien? Hay gente que aparentemente no gusta de nosotros, pero esas son las buenas. Hay gente que se burla de ti todo el tiempo, como la Mical. Mical veía a David y David estaba haciendo algo bueno, pero Mical no le parecía. Mical se burlaba de David. Mira cómo el rey de Israel se expone a esa ridiculez, porque David estaba danzando para el Señor. Entonces, si tú no identificas a estas personas, tú te vas a amargar la vida y te vas a trancar. Dios va a utilizar personas y circunstancias precisamente para moldear tu vida. ¿Cuánto están entendiendo? Tú tienes que identificarlos. Y en ese proceso, tú comienzas a entender lo que Dios quiere contigo.
Yo decía ayer que el autoconcepto consiste en tener una apreciación clara de quién eres tú basado en lo que Dios dice y no en lo que la gente dice. Porque dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura en mesura. Con cordura equilibradamente. Piense de sí mesuradamente, con cordura, con equilibrio. Ni muy alto, ni muy bajo. Y para hacer eso exactamente tienes que tener en cuenta lo que Dios dice. Dios, ¿qué es lo que te dice acerca de eso? Entonces, eso ya lo estuvimos hablando. Revisa en la Escritura y todo lo que se aplique al cristiano. Con Cristo estoy juntamente sentado en lugares celestiales. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú oras sobre esas palabras del Señor cada día y las internalizas de tal manera que tú crees esas palabras, te esfuerzas, rompes. Ya habíamos hablado que hay que descubrir el problema del entendimiento. Ayer hablamos de eso. Que lo que tú entiendes determina tu progreso. Por eso es importante a quién tú oyes, porque tú te conviertes en lo que oyes. Entonces, ese autoconcepto se va formando por lo que Dios dice acerca de ti y va sacando la lista y tú eres el primero que tienes que convencer. Si tú quieres avanzar, tienes que convencerte a ti mismo. Cuando yo descubrí el primer versículo que yo me aprendí fue: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces entendí que yo podía reescribir la historia de mi vida. Yo podía reescribir la historia de mi vida. Que tenía que hacerlo. Y de veras que eso me ayudó mucho, porque yo agarraba un espejo y hablaba conmigo mismo. Yo siempre he dicho, el que habla con él mismo está loco o realmente tiene un alto nivel de madurez. Yo prefiero el segundo. Yo hablo conmigo mismo como lo hizo David. David decía: alma mía, ¿por qué te turbas y te abates dentro de mí? O sea, ¿cuál es el problema tuya, alma mía? ¿Por qué estás tan amargado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cuál es el problema? Si Dios ha dicho que a los que aman a Dios, y yo amo a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Si lo que me está ocurriendo, por muy malo que sea o muy malo que parezca, no me está ayudando para bien, entonces mi nivel de amor hacia Dios está en qué, está superficial o no está profundizando. Porque tiene que ayudarme para bien. Porque Dios no se equivoca. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Yo siempre he dicho, el problema del problema no es el problema es cómo tú asumes los problemas. La manera como nosotros entendemos nos limita o nos desarrolla. Porque nosotros venimos de ambientes familiares que tienen paradigmas. Los paradigmas son la manera como la gente filtra las cosas que ve. Y esas cosas que uno filtra dependen en gran manera de las palabras que tú tienes claras en tu mente. Redefinir palabras, redefinir conceptos, es una de las cosas más poderosas que yo he podido analizar para la transformación de una persona. Podemos orar por las personas. Una persona puede tener mucha unción y puede orar y puede servir, lógicamente, para impulsarte a que tú avances en las decisiones que tienes que tomar. Pero Dios nunca te va a quitar el proceso. La gran mayoría de nosotros quiere que Dios haga milagros, pero hay cosas que Dios no hará por milagros, sino por procesos. Y ese proceso es poco a poco poniendo tu parte. Y una de las partes que tienes que hacer es hacer la tarea. Redefinir conceptos en tu mente. Si tú no lo haces, entonces tu entendimiento estará limitado
por esos pensamientos que te metieron dentro de tu cabeza en el tiempo de tu infancia, cuando se estaban formando las bases emocionales entre 1 a 5 años. Y crecemos con eso, con una mentalidad de pobreza, con una mentalidad de escasez, con una mentalidad, ¿me entiendes?, de orgullo, con una mentalidad, o sea, ¿por qué? De huérfano. ¿Por qué? Porque ese concepto está bien impreso en nuestra mente. Fortaleza. Esas son las fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Gracias por recordármelo. Una fortaleza es una mentira que tú te has creído. Las fortalezas se forman, ¿ve?, por mentiras que tú te has creído acerca de ti mismo. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la cacería? ¿Cuáles son las mentiras que yo me he creído acerca de mí mismo? Y eso es lo que dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento. Porque es que las palabras son claves. Porque es que las palabras, redefinir palabras, que nosotros todo el tiempo las hemos definido como tal, va a ayudarte a un entendimiento diferente. Porque te das cuenta, o sea, redefines palabras, lo leíste, pero no te convence a ti mismo. Y cuando te preguntan qué es pobreza, dices, no, es que no tener plata. O sea, te traiciona, el subconsciente te traiciona, porque hay las mentiras, escuchen esto, las mentiras no se quedan en el consciente, se van al subconsciente. Subconsciente es el disco duro, que no sabemos dónde está, pero está, psicológicamente está, se identifica que hay un lugar en el cerebro que no sabemos dónde está, que está escondido, que no lo han identificado, donde se almacenan todas aquellas cosas que entran por el consciente, sean buenas o sean malas. Él no analiza si es mentira, él igual almacena las mentiras, igual que las verdades las almacenan. Y esas mentiras, cuando se encuentran en un ambiente para florecer, ellas salen espontáneamente. Y por eso tú te sorprendes de a veces hacer cosas repetidamente y dices, ay, otra vez volví a caer en esto. ¿Por qué? Sencillamente, ese es el fenómeno. Lo que quiero, no hago, dice Pablo. Y lo que no quiero, eso termino haciendo. Oye eso, hay cosas que tú de repente te encuentras haciendo que no quisieras hacer. Pero ¿cuál es la razón? Están en el consciente. Y cuando se ve el ambiente, florecen y salen. Eso es como cuando yo estudié en el Colombo Americano. Me hicieron repetir muchas veces, muchas palabras y se grabaron en mi subconsciente. Good morning, good afternoon. Todas esas palabras se grabaron en mi subconsciente. Pero como aprendí otro idioma y utilizaba más el otro idioma, dejé de lado el idioma inglés. Pero un día yo dije, tengo que repasar. Y conseguí otra vez los libros y abrí los libros cuando comencé a leer. Entonces, toda aquella cosa que estaba dentro de mí, en el subconsciente, floreció y surgió y comencé otra vez a hablar. Es exactamente lo mismo. Las mentiras que nos hemos creído forman fortaleza. Dice, derribando toda fortaleza. Oye, cuando dice toda fortaleza es derribando toda mentira que se levanta contra el conocimiento de Dios, de lo que Dios dice. Una batalla. Es una batalla, pero intencional. Tienes que identificar y de cacería. ¿Por qué es que yo me siento así? ¿Por qué es que yo me siento frustrado? ¿Por qué es que yo me siento amenazado? ¿Por qué es que yo siento que cuando hablan de esto, están hablando de mí? ¿Te das cuenta? O sea, quieren hablar de ti. Entonces predica a una persona aquí y entonces se siente aludido. Ay, que eso lo hicieron conmigo. ¿Te puedes imaginar tú lo importante que tú te sientes? Que un predicador va a dedicar un tiempo de preparación para nada más dedicarte a ti cuando hay 400 personas
Oye, es una prepotencia impresionante. Pero como te sientes aludido, todo lo que dice fulano de tal, aunque no sea contigo, lo agarras tú. ¿Por qué? Porque es un problema interno que tenemos que identificar. Cuando tú te sientes amenazado con todo el mundo y sientes que todo el mundo te señala y todo el mundo habla de ti, tú tienes un problema. Tú no eres un problema, tú tienes un problema. Tienes que identificarlo. Todas estas cosas es lo que no deja que uno crezca, derribando toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es que Dios ha dicho acerca de ti esto. Ahora, el pensamiento que prima en tu mente es un autoengaño, un engaño por haber permitido, consciente o inconscientemente, que eso se alojara dentro de ti. Y tú lo dejaste ahí, como se te olvidó aquí en la cabeza, en el consciente, parte cognitiva y la parte emocional. Todo se filtra por ahí. Todo lo que tú dejas pasar por ahí, punto. Si tú dices, tú eres un estúpido y tú no haces nada, el cerebro dice, yo soy un estúpido. Chuc. Pero si tú dices, te reprendo al diablo, estúpido es Satanás, pero desde pequeñito, siempre estamos diciéndole a los muchachos, ¡necio! Claro, sí, olvídate, el peladito no tiene la capacidad de decir, ¡necio es el diablo! Al papá no le va a decir al papá, te reprendo, Satanás. O sea, ningún niñito le va a repelar al papá cuando le dice, ¡estúpido! A menos que nosotros entrenemos a los niños y digamos, cuando su papá le diga estúpido, diga, te reprendo, Satanás, estúpido es Satanás. Nadie hace eso porque no hemos sido entrenados. Entonces, toda esta cantidad de palabras que han estado por años almacenándose. Papá, dame por un helado. No hay. No hay. Imagínate tú toda la cantidad de información que está en el subconsciente tuyo. Por muchos años. Y tú prefieres que no, yo voy a pasar frente para que me pongan en la cabeza, pero no hacen nada, la mano en la cabeza, pero tú no haces nada para trabajarlo, para reventarlo, para confrontarlo. Esto es mentira, y esto es mentira, y esto es mentira, esto es mentira. Fortalezas. Una fortaleza se forma cuando tú crees una mentira como si fuera verdad. Estamos hablando del proceso de transformación de una persona. No es que, sí, ¿cuántas personas no son fuertes en orar? Y oran todos los días, pero están cautivas. Piensan que no pueden, piensan que tienen que ser toda la vida empleados, no hacen ahorro, viven mal. Todos los meses tienen que esperar lo que entra para el mes que viene, porque es una mentalidad, la mentalidad de pobreza, ¿me entiendes? Es un conjunto de palabras que tú definiste en tu mente y que tú no has hecho nada, aún teniendo la oportunidad de tener la Biblia para confrontarla. ¿Tú quieres cambiar? Autoconcepto es eso. Es tener una percepción clara de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Cuando tú tienes un autoconcepto, tú tienes entonces una autoestima saludable. La autoestima saludable es que tú te aprecias correctamente, tú te amas a ti mismo y podrás amar a otro con el nivel del amor que tú te das a ti mismo. No es un nivel de egoísmo. Es un nivel de tener claro lo que te toca hacer. Ahí está el asunto. Esa autoestima te va a llevar a ti a vestirte o a comprarte las cosas, ¿me entiendes? Inteligentemente, lógicamente. Porque no se trata de lo que yo me ponga, es lo que me va a valorar a mí. Es lo que yo me pongo, lo que valora lo que yo me pongo. En un tiempo el Señor me permitió a mí ir a Inclination. ¿Sabe qué es Inclination? Gino Pasquita.
ropa de bodega, como le llaman algunos sofisticadamente. Descubrí que todos esos pocos artistas de la televisión van a Paquita Gallego en Bogotá. Pero no era el hecho, no me rebajaba yo porque encontraba una camisa eslaconia, fina. ¿Quién iba a pensar que esa camisa, que yo la agarraba, la lavaba con Bel Rosita, la planchaba bien elegante y me la ponía? ¿Quién iba a pensar que esa camisa me costó 2.000 pesos? Si la estaba usando yo, ¿me está entendiendo? Yo tengo una hija que vive, está bien porque ella tiene sus recursos económicos y ella tiene muchas prendas, pero también le encantan las prendas, ¿me entiende? De esas que le llaman avalorio. Y un día nos reveló y todo el mundo quedó así. Y dice, yo voy al mercado Basurto allá atrás. ¿Entiendes? Imagínate tú, agarra su camioneta, 4 puertas de los últimos modelos, o a veces va en su Mercedes-Benz y la parquea y cruza a donde están los avalorios, las cadenillas, los collares. ¿Quién va a pensar? ¿Ya? Andando en una 4 puertas, que eso que está llevando es avalorio. Eso es un concepto muy fuerte. ¿Comprende lo que estoy hablando? De un poco de reloj. Yo conozco un predicador famoso que tiene un Rolex. Y ese Rolex no es original. Pero ¿quién va a pensar que ese Rolex no es original? Si lo está usando él. Cuando tú tienes un concepto claro de quién tú eres, lo que tú te pongas es lo que va a tomar valor porque tú lo estás usando. ¿Cuánto estás entendiendo lo que estoy hablando? Entonces es importante que tú transiciones en eso. ¿Ves? Autoimagen, autoestima, tú te vas a apreciar, tú te vas a dar tu respeto. ¿Ves? Nadie te va a irrespetar a ti si tú no lo permites, porque tú eres una fortaleza. Tú no permites que penetren tus sentimientos y te hieran. ¿Cuánto están comprendiendo? Estoy hablando. Entonces, ahí es donde lo que me digan me resbala. Pero por otro lado, tienes que tener cuidado porque las malas experiencias cierran. ¿Me entiendes? Te traicionaron y dices, nunca más voy a confiar en nadie. Eso es peligroso también. Son mentiras. Entonces, por esa razón, quiero ir la transformación. Dice, transformaos, oigan cuidadosamente, y voy a terminar. Transformaos por medio de la renovación o renovación del entendimiento. Que yo entiendo, tu entendimiento determina tu crecimiento. La reevaluación de los conceptos generales con que has crecido, tienes que redefinirlo. El día que tú redefinas pobreza, ese día tú vas a dejar de ser pobre. Porque la pobreza no consiste en lo que tú tengas, sino, por eso es que hay mucha gente que compra muchas cosas, porque piensa que entre más tiene, más va a ser rico. Y yo he estudiado un montón de ricos que usan la misma ropa siempre. Alex Char, tú lo ves siempre con una camisa blanca y un jean. Y ¿sabe qué? En su casa todo tiene, así ve, un stand de puro jeans y puras camisas blancas. ¿Qué te parece? Porque dice, es que yo no quiero perder tiempo, tratar de ver qué me pongo. Entonces todos los días se pone una camisa blanca y un pantalón. A menos que tenga un evento especial y se ponga una corbata, una cosa. Steven Jobs, mire, analice la vida de esta gente. Siempre usó la misma, pero no era la misma, tenía un montón repetida.
Y nosotros, es que la ropa de diciembre, se matan a la ropa de diciembre, comprando ropa de diciembre a carísima. En enero, vaya ahora usted el sábado, que usted 70%. Él nos habló acerca de la verdad de las promociones. Dice, cuando yo nunca compro ropa en temporadas altas, porque el enero es el verdadero valor precio, de la ropa. claro, claro, es que las promociones son engañosas. pero ¿qué ocurre? Hemos crecido en un concepto errado. ¿Está bien? Apóstol, por eso es que yo lo hago con la gente por las redes, porque no quiero que me vean salir con la misma ropa, ¿no? Ahora, nosotros tenemos cuidado de por lo menos que salimos en las redes, tiene que cambiarnos siempre. Pero ya es por cuestión de estética, no es por cuestión de estima. Entonces, señores, voy a terminar diciéndole, mire, yo no sé qué está haciendo usted si ya comenzó su trabajo. No espere ser transformado de gloria en gloria si usted no hace nada por lo que está escuchando. Si usted no sabe, busca a alguien que le ayude a hacerlo. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que tú me ves? Sé sincero, sé crudo conmigo. Como ese mentón mío que me levanta tabla. ¿Entiendes? Pero me ama, porque me ama es que me aporrea. Entonces, no es de acá, pero está pendiente a todo lo que yo hago por las redes. Él revisa todo, escucha todos mis mensajes. Él sabe por dónde agarrarme. Entonces, señores, vamos al proceso. Vamos a reconstruir pensamiento y vamos a ver cómo eso va a ayudarnos. Amén.